Juana García Tayopanqui. Mi papá es Honorato García Umpiri. Y mi mamá es Leonora Tayopanqui Pachacota. Nosotros somos, tengo 2 hermanos, parte de mi mamá. Y somos, de mi papá Honorato, somos 3. Se llama, yo soy la mayor y me sigue ¿cómo se llama? Mi hermano Martín, mi hermana Vicentina, en paz que descansa. Tengo mis hermanos, parte de mi mamá, se llama Ángel y Víctor. Nosotros vivíamos allá arriba en Calle Lima, con mi papá, con mi mamá vivían y ahí. Mi mamá cuando era pequeña me decía, adelántate, corre, vaya a decir a tu tía Isabel que vaya cargando en soborro las cosas. Y mi mamá ya va a bajar, así dile, se me hacía adelantar. Entonces rápido ella también, y los 2 se íbamos de viaje. Que iban al Paucartambo a pie. Mi tía Isabel se iba en 3 burros. Y mi mamá iba 3 burros, en 6 burros llevaban a Paucartambo. Dice que a cambiar con cebolla llevaban, zanahorias llevaban, repollo llevaban, toda clase de verdura llevaban a Paucartambo. Eso traían de Paucartambo en burro. Y así viajaban Cotaña, Puerto Eracancha, así viajaban con mi tía Isabel. Siempre llevaban su mercadería cargando en sus burros y eso canjeaban con papa, con todo. Después traían, ¿cómo se llama? Coca también llevaban para cambiar con corderos. Ya matado traían sobre la carga de papa que traían, o sea, hacían su parte de lo que degollaban corderos. Eso lo hacían los 2 hermanos negocio y siempre también mi tía, cuando mi mamá falleció, ¿cómo se llama? Mi tía Isabel también me contaba así. Ahí los 2 hermanos nomás andábamos para acá, para allá, donde viajábamos, así todo. Cambiábamos, también viajaban, ¿cómo se llama? Janyarati, Araicali. Janyarati, Araicali, así viajaban los 2. Entonces yo me seguía y ya también a mi mamá me faltaba, día sábado no entraba. Ya de acá salíamos 3 de la mañana, ya que dicen poca casa, que dicen para entrar, ahí ya nos amanecía. Ya de amanecer ya estamos bajando ya para abajo. Entonces cambiamos y de vuelta nomás vamos. Ya en la tarde acá estamos llegando 8 de la noche, 7 de la noche, rápido. Cambiaba mi mamá, hacía su carga y de allá ya estamos caminando, regresando a las 2 de la tarde o 2:30 de la tarde. Mi mamá era bien tranquila, cariñosa, era bien tranquila, vivía bien siempre con mamá Irini, con mamá Isabel. Más pegada eran los 2 hermanitos. Parece mellizos, así andaban los 2 para acá, para allá, los 2 siempre, no se sueltaban. Mi papá siempre paraba en su chacra, en Omabasi, pero sin hacer negocio nunca paraba mi mamá, siempre, hasta que se ha encontrado la enfermedad, siempre andaba en negocio, porque en Lima mi mamá, como yo siempre trabajaba, así en el mercader de verduras, que en el mercado central tenía un pequeño puesto, en ahí vendía yo. Entonces mi mamá se quedaba cocinando. Sí cocinaba, porque donde que vivíamos al frentecito nomás era mercado. Ahí sí te cruzaba a comprar y cocinaba. Yo no quería que venga de Lima. ¿Cómo se llama? Mamá, quédate si quieran. Todo el verano, acá, allá está haciendo negocio, acá estoy trabajando yo, mamá. Yo estaba en Lima esa fecha. Estaba en Lima y entonces mi hermano Ángel me mandó esa fecha había telegramas, nomás cartas, nomás había. Pues, mamá se encuentra grave de salud y yo tenía que venir por vuelo con mi hijito, que ya con él me llegué, y entonces a mi mamá le dejé pues, acá en la casa, porque me he hecho la casa acá adelantito de Adeba cuando yo tenía
22 años nomás todavía. Y en eso a mi mamá le encontré postrada en la cama para hacer entablar. Le he comprado unas maderas, encima de eso le he encontrado total, a mi mamá le he encontrado. ¿Cómo se llama? Ha dado parálisis. Cuando ya vivíamos acá de mi mamá, entonces pues, bastante mi tía Isabel lo lloraba al verlo. Mi mamá que ¿cómo? Así se ha vuelto mi hermana, como y tanto que andábamos de viaje con ella. ¿No? A veces cuando venía, a veces lloraba al verlo a mi mamá, lloraba así, bastante. Falleció, acá en mi casa falleció. Así fue, pues todo después falleció con mi hermano Martín. Teníamos que hacer enterrar a mi mamá. En la mañana la ha puesto Santos Óleos, mi mamá Edina ha traído, entonces después de ahí, en la tarde como las 4 se ha fallecido. Las 4 de la tarde, hace más o menos. He terminado mi primaria completa yo. Como mi papá, más antes casi no querían pues, a las mujeres que estudiamos. Ay, las mujeres estudian ya para hacer cartitas, decían. Cuando yo tenía 16 años, me he ido a Lima. Mi hermana, parte de mi papá, tenía una hija. Y ella me llevó porque tenía su negocio, 2 puestos tenía. Uno de fruta, uno de verduras en el mercado central, en vendía en eso. Entonces mi hermana vendía todas las verduras y yo también me quedaba en su puesto de frutas. Ahí nomás con mi esposo me conocí. Había un taller en Antonio Mero Quesada, por ahí vivía mi hermana. Por ahí vivía mi hermana, entonces mi esposo era un mecánico, pues. Venía a comprar cerca al mercado central, trabajaba. Después mi hermana dijo, pues bueno, así tienen que casarse, decían en Lima, me he matrimoniado con mi hermana, así mis primas, así estaban. Mi esposa era buena gente era. Buena gente era. Con todos hacía querer. Sí, con toda mi familia también hacían querer. Y en mi lado se ha fallecido porque el domingo en la tarde me he quedado en la clínica acompañando, lunes también atendiendo a mi esposo y que me he quedado, y como se llaman, como a las 4, será pues, la cena traen. Los pasteles la he hecho tomar, después estaba colocando su medicamento en el suero. Y estaba comiendo, ahí nomás empezó a temblar. He saltado y dice que auxilio me he pedido. Después para su corazón, que eso han traído, con eso ya colocaron ahí, han traído en ascensor, nomás se ha hecho bajar a la cuadra de intensivos. Y ya la puerta de esto ya había estado abierta, mi esposo ya se había fallecido. Nuestro Señor me habrá bendecido, como él que ha sufrido con mi mamá, también con mi papá, me ha ayudado. Yo le decía, como es pequeñito al frente, así en ese pequeñito he vivido con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con mi esposo. Después no había campito, y entonces como alquiler nomás me entraba acá. Después ya acá he empezado trabajando así en la tijería, trabajando así he podido comprarme acá también, y también he podido construir. Hasta 2 pesos he construido, después de 2 pesos mi hija le ha aumentado esto. Y así pues, como te he contado, así es lo que he podido atender a mi mamá, hasta que se ha muerto mi mamá, hasta que se falleció. Mi hijo Javier estaba estudiando en Andina. Después, ahora actualmente ya, como ha tenido su pareja, ya, ¿cómo se llama?, a hacer negocio. Se ha comprado su carro Foso, entonces ahí lleva pues, al Chuclo, Arequipa. Ya cuando el Chuclo termina, lleva al Maldonado Blocker. Así pasa pues él.
El otro, mi hijo, estudiaba ¿cómo se llama? Automotriz, en Senate. Allá en la tejería he tenido en eso. Aprendieron a ganar la plata. Ya no quería seguir trabajar más, que estaba ganando la plata ahí, ya quería agarrar la plata. Con eso lo han dejado. Ayoni pues sigue trabajando en el municipio. Contabilidad también ha estudiado. Ella sí ha surgido su estudio. Mis nietos, claro que me quieren bastante, mis nietos me quieren, ¿no? Ahora de mi finado también los chiquitos están estudiando. Yo hablo siempre, pues tienen que estudiar. Menos mal he tenido la tejería, se quiere de ahí recibe el alquiler. Con eso yo me he preocupado bastante, poner academia, hacer matricular a la universidad, todo. Entonces ahora ya eso les digo, tienen que aprovechar, tienen que estudiar. Así no los hablo. Es muy inteligente. Así les hablo. A estos mis nietitos también, le hablo. Sí, le digo.